Ahora, conservadores y liberales ha habido siempre en todas las sociedades adelantadas, de Roma o de Grecia para acá. O sea, en los últimos 2500 años hay personas que podríamos catalogar de liberales y personas que podríamos catalogar de conservadoras. Y eso se debe no solamente porque pertenecen a un partido liberal o un partido conservador, porque son los partidos conservadores y liberales no existieron en el pasado, eso es reciente, eso es moderno, sino por la actitud que tiene la gente. Una persona conservadora respeta el pasado, respeta a las personas de edad, le gusta moverse dentro de las fórmulas de trato tradicionales, mientras que una persona liberal está abierta a cualquier cosa, está abierta al tuteo o está abierta a los vestidos provocativos o está abierta a las relaciones espontáneas, no preparadas, o está abierta a cualquier cosa novedosa si le parece buena o si le parece que es un avance. Entonces, en realidad, liberales y conservadores, más que ser etiquetas que responden a una ideología, son términos que responden a actitudes. Yo puedo ser de una actitud liberal, por ejemplo, tomo cualquier bebida, o yo puedo ser conservador, por ejemplo, solo tomo ciertas bebidas y no otras que me pueden llevar a la borrachera. Entonces, las palabras se confunden por sus diferentes usos. Generalmente la gente dice, Manolo es liberal. ¿Por qué? Porque lo acepta todo. No hay problema con él. Le puedes hablar de cualquier cosa, no se escandaliza, no se asusta y te lo acepta. O fulano de tal es conservador. No se está refiriendo tampoco a filosofía ni a pertenencia a un partido político, sino su actitud conservadora es no le gusta mucho cambiar. Le gustan las tradiciones, le gustan las costumbres, le gusta portarse como se portaban sus abuelos. Ese es conservador. Entonces, la palabra liberal y conservador responden más bien a actitudes habituales de una persona. Y si tú sueles comportarte como se comportaban tus abuelos, por ejemplo, o tus padres, eres conservador. Pero si tú aceptas alegre y fácilmente cualquier otra forma de vida diferente a la de antes, la música moderna, los vestidos modernos, las prácticas modernas, las morales modernas, entonces eres liberal. Entonces, conservador y liberal son términos que después se emplearon en la política. Y entonces era conservador el que era partidario de no alterar el gobierno, como en Inglaterra, que siguen con su reina. Y liberal, en cambio, el que está dispuesto a cambiar de gobierno, de forma de gobierno, de la republicana o de la monárquica a la republicana, o de la democrática a la comunista, a la totalitaria, etc. El liberal es más flexible, el conservador es más rígido, pero el liberal fácilmente se pierde en su liberalismo. Se acostumbra tanto a cambiar que ya después no tiene una idea fija, una imagen fija de qué es lo que quiere, cuál es su ideal. En cambio, el conservador suele cambiar menos, mucho menos, pero sí tiene una idea bastante clara de qué es lo que quiere ser y cómo espera él que los demás porten, o cómo se organice la sociedad en la que él vive. No sé si con eso estoy hablando muy abstracto, pero todos tenemos algo de liberal y algo de conservador. Generalmente las mujeres suelen ser más conservadoras y los hombres generalmente más liberales. Ya no. Ahora modernamente
mujeres y hombres son igualmente liberales o igualmente conservadores. Pero antes la mujer tendía a ser más conservadora, más partidaria de la familia, del cuidado de los niños, del respeto a los ancianos, de ir a misa los domingos. Eso era ser conservador. En mis abuelos, por ejemplo, en mis bisabuelos era así la costumbre. En cambio, el liberal, que siempre los hay en todas las familias también, no tiene inconveniente en dejar todo eso atrás. O tiene menos inconveniente. Y si todo el mundo está haciendo, bailando de una forma, o vistiéndose en otra, o usando otros términos, inclusive groseros, él los usa, o ella los usa. Se va con la corriente. Entonces, el conservador suele ser más estable en su manera de pensar, en su manera de actuar. El liberal más volátil, cambia más fácilmente. Y a lo mejor lo conociste cuando tenían ustedes 20 años y pensaba de una manera, y si es liberal, a los 30 piensa de otra manera muy diferente, y a los 40 vuelve a cambiar, y a los 50 también. Entonces, lo de liberal y conservador, antes que ser una ideología, antes que ser una organización política, era una actitud de vida. Actitud de vida. Entonces, una actitud de vida conservadora, una actitud de vida liberal. Los ancianos tienden a ser más conservadores. No les gusta cambiar. Los jóvenes en todas las sociedades tienden a ser más favorables al cambio, a lo nuevo, a lo diferente, a lo arriesgado. Entonces, de ahí, de esas actitudes vitales, diríamos, de ser muy cuidadoso, de seguir con las costumbres del pasado, o de ser poco cuidadoso y cambiarlas fácilmente, si te parece de momento que es más atractivo lo otro, se derivan las palabras, los términos conservadores y liberales. Aplicado a la vida política, entonces, el conservador es aquel que quiere mantener lo más tiempo posible la forma de gobierno por la que se rige. En cambio, el liberal es aquel que ensaya formas nuevas de gobierno, aún poco conocidas, aún poco probadas, aún algo arriesgadas, con tal de ver algo nuevo, diferente. Entonces, todos tenemos de liberales y de conservadores. En algunas cosas somos liberales, en otras cosas somos conservadores. Y a lo largo de la vida de los años, yo tengo muchos años, a lo largo de la vida de los años, uno pasa por etapas donde se aferra más al pasado y otras donde quiere liberarse del pasado y ensayar cosas nuevas. Ustedes, por ejemplo, están en la edad del ensayar nuevo, de ser liberales. Los jóvenes generalmente en todas partes suelen ser más liberales que los viejos, que suelen ser más conservadores. ¿Por qué? Porque los viejos saben los peligros que entrañan los cambios y los jóvenes no. Los jóvenes dicen, bueno, hay peligros, sí, pero también hay promesas. Y a lo mejor las promesas del cambio son mejores que lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, el joven, por costumbre, suele arriesgarse más a ensayar algo nuevo, algo diferente. El viejo o la vieja, o el hombre o las mujeres mayores de 40 años, son más cautelosos. Porque dicen, un momento, no vaya a ser que creyendo que estoy mejorando, empeoro. No vaya a ser que creyendo que voy a vivir mejor, vivo peor. Es parece la razón también por la cual hay otra palabra muy usual para todas estas cosas, la de revolucionario. El joven suele ser más amigo de la revolución, del cambio. El mayor, que ha visto mucho, que ha sufrido mucho, suele ser un poco más temeroso del cambio. Puede ser que cambie para mejor, pero ¿y si cambiamos para peor? ¿Quién nos salva? Entonces, conservador y liberal
son dos términos del lenguaje de todos los días, de todas las sociedades. Entre los chinos, entre los turcos, entre los rusos, entre los franceses, entre los chapines, entre los mayas y entre los incas. Hay de todo, siempre. Gente que se cuida un poco del cambio, conservador. Gente que se arriesga a abrazar el cambio, liberal. Eso como introducción a la política conservadora o liberal. Una política conservadora suele preferir pocos cambios en la estructura de la sociedad. Una política liberal se arriesga a adoptar muchos cambios. Si me permiten hacer un ejemplo contemporáneo, Boris, el nuevo presidente de Chile, él se cree liberal, él no es ya ni liberal, es ultraliberal, es libérrimo, no aprecia nada de lo que existe y está dispuesto a ensayarlo todo. Desde el matrimonio bisexual hasta el viaje a la luna, sin problemas. Nuevo, lo nuevo es bueno, aunque todavía no se haya probado. En cambio, el conservador dice, no es así. Ahora mismo hay una guerra en Europa. Hay un choque entre conservadores y liberales que les va a sorprender. El conservador en la guerra que está en Europa en este momento es Putin, que fue del Partido Comunista y que tiene todavía algunas ideas comunistoides. Y el liberal, el que está en el poder en Ucrania, es más liberal. Él quisiera tener más cambios de su sociedad. Quisiera ensayar políticas nuevas, técnicas nuevas, estilos nuevos o revoluciones nuevas. Entonces, en la vida diaria, aquí en Europa, en América, en Asia, en todas partes, la gente se divide entre tender a ser más conservadora o más liberal. Y esa categoría de conservador y de liberal varía continuamente según la gente lo entienda. Porque yo ser conservador o liberal en tiempo de Roma es muy diferente a ser conservador o liberal hoy en Guatemala. Entonces el marco en que te mueves tú también hace que las palabras tengan un significado diferente. Y entonces la pregunta es esta: ¿cuáles son las mejores sociedades? ¿Las que tienden a conservar lo ya conocido o los que tienden a experimentar con lo nuevo? Pues volviendo otra vez a Inglaterra. Inglaterra es una sociedad que tiende a ser conservadora. El Partido Conservador en Inglaterra ha gobernado más años que el liberal. En cambio, digamos, para acercarnos un poco a nosotros, Honduras. Honduras tiene ahora una gobernante, una presidenta que se dice liberal. Y en realidad es revolucionaria. Va a ensayar modelos de gobierno que no se han conocido antes en Honduras. No sabe cómo van a resultar en Honduras. Es una apuesta que hace ella a que va a funcionar mejor. Pero no hay pruebas, porque es nuevo, no es del pasado. Entonces, dime en qué país te digo, o en qué país estás, y te digo qué entiendes tú por conservador y qué entiendes tú por liberal. Dime en qué años has vivido, y te diré entonces en qué años tú has creído ser conservador y en qué años has creído ser liberal. La raza humana no cambia mucho. Entre los hombres, entre las mujeres, hay mucha gente que le tiene miedo al cambio, conservadores.
Otra gente que no le tiene miedo al cambio, liberales. Pero tanto tenerle miedo como no tenerle miedo al cambio tiene grados. Yo puedo ser muy conservador si no quiero casi ningún cambio. Y muy liberal si lo quiero cambiar todo. Entonces hay de mucho, de menos, de poco. Son términos vagos que son susceptibles de abarcar o mucho o poco. Aquí en Guatemala, yo no soy guatemalteco. Yo vengo de otras latitudes, pero me encanta Guatemala. Por eso estoy aquí. Y las guatemaltecas en particular. Aquí en Guatemala, la gente tiende a ser algo más conservadora que en El Salvador, por ejemplo. El salvadoreño, por falta de tierra, por muchos problemas que tiene que no tenemos en Guatemala nosotros, está dispuesto a intentarlo todo, a ensayarlo todo, a cambiarlo todo. El guatemalteco es conservador. La guerrilla nos promete una maravilla, pero ¿quiénes son esos guerrilleros? A ver quiénes son, cómo piensan, cómo hablan, qué hacen. Entonces el guatemalteco tiende a ser más conservador que el salvadoreño o el hondureño o el nicaragüense o el costarricense. De toda Centroamérica yo creo que el país más conservador es Guatemala. Sin embargo, aquí hay muchos liberales y hay gente que quiere cambios extremos como la guerrilla. Los guerrilleros querían cambiarlo todo y eran tan guatemaltecos como los conservadores. Entonces, ¿qué predomina en Guatemala? Es más atractivo lo conservador, pero no es lo único que atrae. También hay lo revolucionario, que es lo liberal. En cambio, ahora en Honduras, un país que fue conservador, se está haciendo cada vez más revolucionario porque tiene una presidenta que quiere que el país vaya en esa dirección. Entonces hay mucho cambio. De manera que la intensidad del cambio y la velocidad del cambio determina cómo es tu sociedad. Tu sociedad cambia mucho, aceleradamente, liberal. Tu sociedad cambia lentamente, como en tiempos de Estrada Cabrera en Guatemala, conservador. Recuerden, conservador no le gustan mucho los cambios, liberal se abraza con cualquier cambio. Ahora, ¿qué cambios? ¿O qué se conserva? Depende de qué sociedad vives. Si tú vivías en Roma, que tenía un sistema legal muy avanzado, que tenía un sistema de pesos y contrapesos muy desarrollado, Roma solía ser conservadora. Si tú vivías en Grecia, donde las tradiciones eran más flojas, donde los cambios eran más acelerados, entonces tú tendías a ser lo que hoy llamamos liberal. Bueno, y estamos en Guatemala. Primero, yo tiendo a ser más bien conservador que liberal, pero me abrazo al liberalismo también cuando veo que el cambio es bueno. Entonces, ustedes pueden ser totalmente diferentes y más inteligentes que yo, más educados que yo, más humanos que yo, y sin embargo pueden ser también más liberales que yo o más conservadores que yo, porque eso es una cuestión individual, casi de gusto. Yo he conocido aquí en Guatemala, por ejemplo, recuerdo una persona que influye todavía en la opinión pública, pero no lo voy a mencionar porque no tengo derecho a mencionarla. Esa persona la conocí yo cuando era muy conservadora y ahora es lo más liberal que existe.
ha ido al otro extremo. Viceversa, yo he conocido gente que era muy liberal y hizo muchos ensayos peligrosos de estilos de vida y que después de muchos golpes y palizas y fracasos se han vuelto más conservadoras. No, yo no quiero tanto cambio. No, yo no. Quiero ver primero qué hacen los demás antes de hacer yo algo. Eso es conservador. Entonces uno puede pasar de conservador a liberal o de liberal a conservador en la vida diaria, todos los días. No es nada raro, no es nada sorprendente. Generalmente, repito, la etapa más liberal de la vida de cualquiera es la juventud. Y la etapa más conservadora en cualquier forma de vida es la vejez. Pero igualmente, dentro de la juventud tú puedes ser liberal y conservador. Y dentro de la vejez puedes ser liberal y conservador, bajo aspectos diferentes. De manera que, digamos, por decir un ejemplo histórico, real. Hasta hace 50 años, en el mundo entero, la mujer era más conservadora que el hombre, porque tenía más en juego, tenía más miedo de lo que pudiera pasar. Las mujeres tendían a ser más conservadoras porque pensaban en sus hijos y en el futuro de sus hijos y no les atraía muchos cambios. Sabe Dios si son buenos, sabe Dios si son malos. Los hijos hacían a las mujeres cautelosas, conservadoras. Viceversa, los jóvenes, los hombres, que también tienen hijos, pero tienen menos cuidado inmediato del hijo que la mujer, suelen ser más osados, más arriesgados, más liberales y menos conservadores. Sin embargo, eso era hace 50 años. Hoy, cada vez más se nota que los hombres y las mujeres, en números parecidos, son conservadores o liberales. Ya no es como antes. La división entre conservadores y liberales no es el sexo, porque ahora prácticamente la casi totalidad son liberales. No les importa el cambio. El que sea, como sea, cual sea. Entonces, tú tienes sistemas políticos conservadores o liberales, estilos de vida conservadores o liberales, familias conservadoras o liberales, países, pueblos conservadores o liberales. Y los mismos que son conservadores hoy serán liberales mañana, o viceversa, los mismos que son liberales hoy son conservadores mañana. No hay nada fijo. El hombre siempre está reaccionando a sus experiencias vitales. Si es feliz, sigue siendo lo que es. Si es infeliz, ensaya otra cosa. Entonces, los pueblos muy infelices tienden a ser conservadores, no quieren mucho cambio, porque va a ser peor. En cambio, los pueblos felices se arriesgan más. Soy feliz y tengo trabajos, tengo riesgos también, tengo peligros, pero yo me los puedo manejar. Liberal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los términos conservadores y liberales clásicos son clásicos con respecto a una época posterior, pero en sí mismos ellos no sabían si eran clásicos o no clásicos. Para tú poder hablar de algo clásico, tienes que hablar de algo que pasó y sigue pasando. Eso es clásico. En cambio, lo revolucionario es lo que pasó y ya no pasa. Ahora pasa otra cosa. Eso ya no es clásico, eso es revolucionario, radical, como quiera llamarlo. Entonces, el lenguaje que usamos todos los días es más complicado de lo que parece.
o de lo que la gente cree. Si tú te pones a pensar, encuentras que las cosas son mucho más complicadas de lo que habías creído. Inclusive, ustedes están escribiendo, ella en un cuaderno y tú en otro cuaderno y tú no sabes qué. Pues eso está sujeto a cambio. Puede ser que dentro de 20 años, 30 años, todos escribamos a distancia, por internet, nos comuniquemos todos por internet. Y puede ser que otros muchos no. Entonces, quienes se valen del internet son más liberales, quienes no se valen del internet son más conservadores. A todos se aplica, a la religión también, a las virtudes, a las riquezas. Un rico conservador no arriesga mucho dinero. Un rico liberal arriesga su dinero. Y entonces no hay una definición fija, permanente, de conservador y liberal, porque es todo relativo. ¿En qué época vives? En esta época eres conservador y a lo mejor en otra época eres liberal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que los términos conservador y liberal no son definiciones de una vez por todas y para siempre. No. Tú eres liberal hoy y serás a lo mejor conservador mañana, o serás más liberal todavía mañana, ¿sabe Dios? Entonces son términos que facilitan la comunicación entre los hombres, pero no son realidades de mármol, de hierro, que no cambia nunca. Quien era conservador ayer hoy es liberal y quien era liberal ayer es hoy conservador.